Imagina conducir por una carretera desierta, en medio de una tormenta que parece interminable. La oscuridad se cierne sobre ti como una manta pesada, y el único sonido que rompe el silencio es el rugido del motor de tu camión. Pero algo no está bien. Una sensación inquietante se arrastra por tu espalda, como si la misma noche te estuviera observando, esperando el momento perfecto para revelarte sus secretos más oscuros. Nunca fui un hombre que le temiera a la noche. La carretera era mi hogar y el rugido constante del motor del camión era el latido que me acompañaba, incluso en las madrugadas más solitarias. Sin embargo, esa noche fue diferente. Era como si el destino me hubiera marcado, atrayéndome hacia un lugar del que nunca debería haber salido. El viaje comenzó como cualquier otro. Mi cargamento, cajas de productos electrónicos, destino, un almacén en una ciudad a unas 8 horas de distancia. Tomé un trago de café rancio de un termo viejo y encendí la radio para llenar el silencio. Una tormenta se avecinaba, las primeras gotas empezaban a golpear el parabrisas. Aún así, no me preocupé. Había conducido en condiciones peores. A medida que avanzaba por la autopista desierta, una sensación extraña comenzó a instalarse en mi pecho. Era como si algo me estuviera observando, oculto entre las sombras que proyectaban los faros de mi camión. No seas paranoico, me dije, intentando ahuyentar esa inquietud irracional. Pero la carretera se sentía diferente, más vacía de lo normal. No había ningún otro vehículo, ni siquiera las luces distantes de alguna casa. Solo yo, la tormenta y la línea blanca que parpadeaba bajo las ruedas. La primera señal de que algo estaba mal fue cuando la radio comenzó a fallar. La música se interrumpió con un crujido y luego un murmullo casi imperceptible llenó el aire. Giré el dial, pero todo lo que obtenía eran voces distorsionadas, como si alguien estuviera susurrando al otro lado. Apagué la radio y me concentré en la carretera, pero el silbido del viento y el golpeteo de la lluvia parecían amplificar ese vacío. Pasé un cartel oxidado que decía: próxima salida, Pueblo Fantasma, 10 kilómetros. Solté una risa nerviosa. Debe ser alguna broma o una vieja leyenda local, pensé. Pero mi risa se desvaneció cuando el motor del camión dio un tirón repentino. Los faros parpadearon y el motor comenzó a toser como si estuviera a punto de apagarse. Maldita sea. Reduje la velocidad y busqué un lugar para detenerme, pero la carretera parecía interminable, flanqueada por bosques oscuros y amenazantes. Finalmente vi una gasolinera vieja y desvencijada al lado de la carretera. No había luces encendidas, pero al menos podía detenerme y revisar el motor. Cuando salí del camión, la lluvia fría me caló hasta los huesos. Abrí el capó y revisé los cables con una linterna. Todo parecía en orden, pero el motor seguía sin encender correctamente. Fue entonces cuando escuché los pasos. Primero pensé que eran gotas de lluvia golpeando el asfalto, pero no. Era un sonido diferente. Pesado. Lento. Miré a mi alrededor, enfocando la linterna en la oscuridad, pero no había nada. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité, pero mi voz sonó ahogada por el sonido del viento. Sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo el bosque, inmóvil y silencioso. Cerré el capó apresuradamente y regresé al camión tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. Pero cuando encendí el motor, algo golpeó la parte trasera del camión con fuerza. El sonido resonó como un trueno, y por un instante el miedo me paralizó. Encendí las luces traseras y bajé para investigar. Ahí, en el barro junto al remolque, había marcas de manos. Pero no eran manos normales. Eran alargadas, con dedos huesudos que dejaban huellas profundas en la tierra empapada. Subí al camión tan rápido como pude y pisé el acelerador. El motor rugió y la carretera se extendió frente a mí como una serpiente interminable. Miré por el retrovisor, pero todo estaba oscuro. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía. La tormenta se intensificó y mientras avanzaba, vi algo en la distancia. Un hombre parado en medio de la carretera. Llevaba un traje negro y un sombrero, pero su postura era antinatural, inclinada, como si su cuerpo no pudiera soportar su propio peso. Frené en seco haciendo que el camión derrapara. Cuando levanté la mirada, el hombre había desaparecido. Pensé en dar la vuelta, en abandonar el cargamento y regresar por donde vine, pero algo me dijo que no lo hiciera. Era como si la carretera me atrapara, obligándome a seguir adelante. El GPS había congelado y ahora solo mostraba un punto rojo fijo, sin carreteras, sin rutas, solo una ubicación vacía,
Las horas pasaron, pero el paisaje nunca cambiaba. Era siempre el mismo bosque, la misma lluvia, la misma oscuridad opresiva. Finalmente, llegué a un puente estrecho que cruzaba un río. El agua debajo era negra como el ébano, y el puente crujía con cada metro que avanzaba. Cuando estaba a mitad de camino, el motor se detuvo por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero fue en vano. Entonces, el silencio. Un silencio tan profundo que incluso la lluvia había cesado. Solo podía escuchar mi propia respiración. Miré hacia el bosque y vi algo moverse entre los árboles. Sombras altas y delgadas, deslizándose como si flotaran. De repente, el camión comenzó a temblar. Algo lo golpeaba desde abajo, como si intentara volcarlo. Me aferré al volante, pero no podía hacer nada. Entonces escuché un susurro. Una voz ronca que venía desde todas partes y de ninguna a la vez. Nunca debiste entrar aquí. Las luces del camión parpadearon, y por un instante vi algo en el espejo retrovisor. Era un rostro pálido, con ojos hundidos y una sonrisa antinaturalmente amplia. Cuando me giré para mirar, no había nada, pero las marcas de manos alargadas estaban ahora en el parabrisas. En ese momento el puente comenzó a colapsar. El camión se inclinó hacia un lado y el sonido del metal retorciéndose llenó el aire. Con un grito desesperado abrí la puerta y salté justo antes de que el camión cayera al río. La oscuridad me envolvió mientras nadaba hacia la orilla.